Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Okay. Entonces, mis hermanos, empezamos con el libro de Génesis. El libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a empezar con el libro de Génesis, capítulo 1. ¿Listos? Más o menos. Okay. En el principio, capítulo 1. Los primeros versículos. La primera cosa que quieres recordar acerca del primer capítulo de Génesis. ¿Cuándo está proclamado el primer capítulo de Génesis? ¿Ustedes saben cuándo está proclamado? Génesis 1, la vigilia pascual. La vigilia pascual. La primera lectura de la vigilia pascual empieza con la iglesia en tinieblas. Y con la iglesia en tinieblas y nada más con la luz del cirio pascual. Proclamen Génesis capítulo 1. ¿Cuántos de ustedes asistieron a la vigilia pascual este año? Algunos de ustedes, ¿no? Ok, probablemente escucharon Génesis capítulo 1 al principio de la misa, ¿no? La vigilia pascual. Una cosa importante para recordar en el primer capítulo de Génesis, polémica. ¿En qué sentido? El primer capítulo es como una polémica contra los dioses falsos de las otras naciones. Los dioses falsos de las otras naciones alrededor de Israel explicaban la creación a través de una batalla de dioses o cosas impuras de dioses. Y entonces en el libro de Génesis es totalmente diferente que los mitos de creación de las otras naciones alrededor de Israel. En el libro de Génesis Dios simplemente está hablando y todo el mundo creado. Ese se llama ex nihilo. Ex nihilo en latín significa de nada. Todo creado ex nihilo. Todo creado de nada. Mostrando el Dios de Israel todopoderoso, omnipotente. Entonces, es como una polémica. Muchos de los científicos de la Biblia, después de haber estudiado las historias de otras naciones alrededor de Israel que eran antiguas, han llegado a esta conclusión que Génesis 1 es como una polémica contra los mitos de creación de las otras naciones alrededor de Israel. Y los mitos de ellos son muy feos, por eso no quiero leer los de los babilonios y de los egipcios, son muy feas, por eso no quiero leerlo. Pero solamente es una polémica. Entonces ellos imaginaban una guerra y violencia y dioses que eran matados o haciendo cosas impuras y a través de todo eso, la creación. Pero Dios de Israel es totalmente diferente. Simplemente diciendo la palabra. ¿Entendido, mis hermanos? ¿Entendido? Entonces empezamos con capítulo 1. 1:1. ¿Listos? En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Este es el primer versículo. La palabra en hebreo para crear solamente usa esta palabra acerca de Dios. O sea, el verbo es bara. El verbo de crear solamente usa cuando están hablando acerca de Dios. Solamente Dios puede crear. ¿Ok? Todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, haga luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Entonces, mis hermanos, el Antiguo Testamento es una autorrevelación de Dios. Dios está revelando más que cosas. Dios está revelando sí mismo. Es muy importante pensar en este. Dios está revelando más que cosas. Dios está revelando sí mismo. Es una autorrevelación. El principio de esta autorrevelación vemos Dios hablando.
La parte final de esta autorrevelación, dice San Juan, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y en Juan capítulo 1, versículo 14, él dice, y la palabra se hizo carne y permaneció con nosotros. Lo que estoy diciendo es Dios empezó revelando su mismo por obras y terminó revelando su mismo por su Hijo. ¿Entendido? Entonces todo lo que vamos a empezar a estudiar, Dios está revelando a sí mismo. Es importante. Es más que revelando cosas. Dios quiere ser conocido. Quiere ayudarnos a conocerlo, amarlo y servirlo. Entonces, cuando vemos la primera obra es que se haga la luz. ¿Y qué dice Jesucristo cuando vino Jesús? Yo soy la luz del mundo. ¡Wow! Yo soy la luz del mundo. Entonces, la primera obra que se haga la luz, vemos la totalidad de esta obra cuando dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Es muy curioso que el cielo, pues, estaba creado después, la tierra después, la tierra seca después. Pero la luna, las estrellas y el sol creado en el cuarto día. Dijo Dios que se haga luz en el primer día, pero en el cuarto día vemos las estrellas, la luna y también el sol creado en el cuarto día. Entonces, entonces el día más importante de la creación es ¿qué día? Pues el séptimo día, descanso de Dios. Pero ¿cuándo estaba creado el hombre? El hombre estaba creado ¿en qué día? El número 6. El hombre creado el día 6. Pero primero del hombre estaba creado las bestias de la tierra. Y después el hombre. El hombre estaba, vamos a estudiar en Génesis 1, versículo 26. Versículo 26. 1:26. Perdón. Y dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos al ser. En 1:26, algo muy curioso. Dios está hablando en el plural. Dijo Dios, mira, hagamos al hombre a nuestra imagen y que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre los animales del cuerpo, las fieras salvajes y los reptiles y que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer lo creó. Y Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Hay cosas importantes aquí que debemos notar. Primeramente, el hombre está creado en la imagen y semejanza de Dios. Dios ha creado el hombre y ha creado el varón y también la mujer. Entonces, es importante entender que dice que Dios ha creado varón y mujer, los creó. Entonces, a veces una pregunta, porque por todo lo que está pasando hoy día en nuestra cultura, ¿no? Que nadie puede cambiar su sexo, ¿no? Dios los ha creado en esta manera y es contra la ley de Dios tratar de cambiarlo. Pero ¿qué es el primer mandato en la Biblia? El primer mandato es versículo 28. Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. Ese es el primer mandato, pero también es una bendición. La bendición de la fertilidad. Eso es una bendición que nuestra generación ha rechazado o ignorado, pero es el primer mandato y bendición. Entonces, otra cosa. Dios estaba creado en la imagen de Dios. Como católicos nosotros tenemos respeto por la vida desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural. Entonces, ¿por qué? Porque cada persona es la imagen de Dios. Entonces, vemos el principio de muchas enseñanzas muy importantes en la iglesia cuando uno está estudiando la creación del hombre y mujer.
En capítulo 1, entonces, Dios ha creado al hombre en esta manera. En capítulo 2, vemos el séptimo día. Dice que en capítulo 2, versículo 1, así estuvieron terminados al cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. El día séptimo Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en este día de todo lo que había hecho. El descanso de Dios es diferente que el descanso de nosotros. El descanso de Dios en la Biblia implica que el reinado de Dios estaba totalmente establecido. El reinado de Dios totalmente establecido. Todavía no había pecado. Toda su creación estaba perfecto. El hombre y en un momento hablaremos acerca de la mujer, inmaculados. Imagínense, todo perfecto, sin la presencia del pecado. Y Dios descansó. Su reinado sobre todo estaba establecido. Entonces dice que en versículo 3, bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, bendecido y consagrado. Santo también puede significar consagrado. La palabra santo o consagrado significa que está apartado por una cosa especial, apartado por un papel especial, santificado o santo. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque este día descansó de sus trabajos y después de toda esta creación que había hecho. Aquí viene la continuación después de creados del cielo y de la tierra. Entonces dice que el día que Yahvé, note el nombre de Dios, en el día que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra arbusto alguno, ni había brotado aún ninguna planta silvestre, pues Dios no había hecho ¿qué cosa? Llover todavía sobre la tierra. Y tampoco había hombre que cultivara el suelo e hiciera subir el agua para regar toda la superficie del suelo. El capítulo 2 de Génesis es muy profundo, porque habla acerca de Edén en una manera semejante que van a hablar acerca del templo y tabernáculo. Cuando uno está estudiando el tabernáculo y el templo, vas a ver que tiene muchas características que vienen de Edén, el jardín donde Dios está presente con Adán y Eva. Entonces, solamente voy a explicar todo eso cuando estudiamos el tabernáculo y el templo. Pero dice que vino agua de este lugar, donde estaba Dios presente, estaba vida. En versículo 7, capítulo 2, versículo 7, entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra y luego sopló en su nariz un aliento de vida. Entonces, mis hermanos, ustedes saben que en el Nuevo Testamento, muchas veces el Nuevo Testamento está tomando una mirada atrás y mirando al Antiguo Testamento. ¿Ustedes saben eso? ¿Sí o no? Ustedes recuerdan, hace poco tiempo nosotros tuvimos la lectura de San Juan. Juan capítulo 7, Juan capítulo 20. Jesucristo resucitado entró a través de las puertas en el cenáculo, donde estaban reunidos los apóstoles. Tenía las puertas cerradas. Entró y sopló sobre ellos diciendo, reciban al Espíritu Santo. Los pecados que perdonen serán perdonados, los pecados que no perdonan no serán perdonados. Reciben al Espíritu Santo soplando sobre ellos. Ustedes saben que cuando Jesús hizo todo eso, nos hace recordar Génesis capítulo 2, versículo 7. Dios creó el hombre del barro de la tierra y sopló sobre el hombre el aliento de la vida. Entonces, en pocas palabras, San Juan está subrayando esta importancia. Mejor que el aliento de la vida es la presencia del Espíritu Santo en mi vida, ¿no? Sin este aliento de vida no puedo vivir más que 5 minutos, pero sin el Espíritu Santo no puedo tener la vida eterna. Mejor que el aliento de la vida, la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, Génesis capítulo
2, versículo 7 es muy profundo. Yahvé formó al hombre con polvo de la tierra. Durante la cuaresma, cuando viene la gente a recibir las cenizas, el ministro con las cenizas puede decir, acuérdate que tú eres polvo y de polvo volverás. O también puede decir, arrepiéntate y cree en la buena novela. Acuérdate que eres polvo y de polvo volverás. Un recuerdo que todas las cosas son pasajeras. Y Dios debe ser primero en nuestras vidas, ¿no? Acuérdate que tú eres polvo. Acuérdate que todas las cosas son pasajeras. Y solamente Dios es nuestra esperanza. Entonces, formando el hombre de polvo y sopló en su nariz el aliento de vida. Y el hombre tuvo aliento y vida. Los salmos, me encanta rezar los salmos cuando tengo un fuego. ¿Sabe que tú puedes rezar todos los salmos? ¿Cuántos salmos son en la Biblia? 150 salmos, ¿no? La próxima vez cuando tienes un fuego, más y puedes rezar todos los salmos en menos que 4 horas. Menos que 4 horas. Y el último versículo del último salmo es Salmo 150, versículo 6, que todo lo que tiene el aliento de la vida, alaba al Señor. Recordando que Dios dio a Adán el aliento de la vida. Qué bonito, ¿no? Entonces en versículo 10 dice que de Edén salía un río que regaba el jardín. Se divide en 4 brazos. No era lluvia, era nada más que un río de agua. Un río de agua en la presencia de Dios en este jardín, ¿no? Que dijo Jesucristo, que la persona que cree en Él va a recibir el Espíritu Santo. Y hablaba Jesús acerca de un río de agua viva. Una imagen del Espíritu Santo presente en nuestras vidas que nos hace recordar el río que estuvo en Edén. Entonces, por este río era vida en este jardín. El primero se llamaba Pisón y corre rodeando toda la tierra de Evila, donde hay oro muy fino. Allí se encuentran también aromas y piedras preciosas. El segundo río se llamaba Gihón y rodea la tierra de Cus. Y el tercero río se llamaba Tigris y fluye al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Yahvé Dios tomó el hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Esta forma de hablar acerca del hombre cultivando y cuidando por el jardín, cuando hablan acerca del templo y tabernáculo, los sacerdotes tienen el mismo papel, cultivando y cuidando por el templo y tabernáculo. Y por eso muchos teológicos dicen que Adán es como un sacerdote, está funcionando como un sacerdote, pero en medio del jardín, es muy profundo. Entonces, cuando hablamos acerca del templo y tabernáculo, vamos a hablar más profundamente acerca de todo eso. Entonces dice en versículo 18, dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle un auxiliar y semejanza. Entonces Yahvé Dios formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para que le pusiera nombre. Y el nombre de todo ser viviente había de ser el que el hombre le había dado. Mire, el hombre tenía como una autoridad dar nombres a todo. Versículo 20. El hombre puso nombre a todos los animales y las aves del cielo y las fieras salvajes, pero no se encontró a ninguno que estuviera a su altura y lo ayudara. Entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado el hombre, formó una mujer y lo llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada
varona, porque del varón ha sido tomado. Y por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza. Entonces, mis hermanos, unas cosas muy profundas. Primeramente, la Biblia es una biblioteca de libros. Es una biblioteca de libros. ¿Cuántos libros en total? 73. En el Antiguo Testamento, 40 y en el Nuevo Testamento, 20. Ustedes ya saben estas cosas. Es una biblioteca. Y la Biblia es una historia de amor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero más que amor, es una historia de amor. Hay mucha guerra en medio de esta historia de amor. Pero es una historia sobre un matrimonio. Esa es la manera católica para hablar acerca de la Biblia. Okay. Nuestros hermanos separados a veces dicen, es un libro de amor. Y decimos, sí, pero más precisamente es un libro que habla acerca de un matrimonio. Empieza con un matrimonio entre Adán y Eva. Termina con un matrimonio entre Cristo y la iglesia. Entonces, este matrimonio entre Cristo y la iglesia está llamado las bodas del Cordero de Dios. Del Cordero de Dios. Las bodas del Cordero de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, hasta el fin. Las bodas. Es importante entender porque la alianza que Dios va a hacer con su iglesia es como un matrimonio. La alianza llamada un pacto o alianza es como un matrimonio espiritualmente entre Dios y su pueblo. Y por eso el primer matrimonio es muy profundo. Para entender el matrimonio en el fin de la Biblia, tienes que entender el primer matrimonio. Ok, unas preguntas. Voy a preguntarles. ¿Ustedes pensaban que ustedes tenían preguntas para mí? No, al contrario, yo tengo preguntas para ustedes. La primera pregunta. Dios tenía que abrir qué parte del hombre para crear la mujer. La costilla, su lado. En la cruz, cuando Cristo, el Cordero de Dios, estaba en la cruz, ¿qué pasó? Su costilla estaba abierto. ¿Y qué salió de su costilla? Agua y sangre. Anticipando dos grandes sacramentos por la novia. Dos sacramentos que la novia de Cristo se necesita. ¿Cuáles son los dos sacramentos? Agua, el bautismo. Sangre, la Eucaristía, comunión. Y muy profundo, porque dijo Adán, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne, ¿no? Y mira, este matrimonio está preparándonos a comprender el gran matrimonio, la gran alianza entre Dios y su iglesia, entre Cristo y su iglesia y las bodas del Cordero de Dios. ¿Entendido, mis hermanos? Cuando tú entiendes el libro de Génesis, vas a comprender el Nuevo Testamento. Pero si no entiendes la teología del libro de Génesis, tampoco el Nuevo Testamento. ¿Entendido? Entonces, otra cosa acerca de este matrimonio. ¿Quién es el autor de este matrimonio? Dios. Dios es el autor. Lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. Es muy profundo el matrimonio, el sacramento del matrimonio. Nuestra cultura ha perdido el sentido de la importancia de este gran sacramento. Es importante por nosotros, cuando hablamos con gente que está en medio de pleitos o problemas en su matrimonio, ayudar a ellos a entender la profundidad de este gran sacramento, mis hermanos, lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. Cristo sí mismo hizo una referencia a este sacramento. San Juan el Bautista murió porque estaba defendiendo el matrimonio. El matrimonio es sagrado, mis hermanos, y es importante por nosotros, con todo el amor, con todo el cariño, con toda la paciencia, con toda la caridad, ayudar a gente a entender la importancia de su matrimonio, porque hay muchas parejas que ellos no entienden el significado de su matrimonio, porque todavía no han entregado su matrimonio a Dios, ¿no? Entonces, el autor, Dios. ¿Qué más puedo decirte acerca de este matrimonio? Mira cómo todo empezó. El hombre estaba en un profundo sueño. La palabra para
para un profundo sueño es una palabra muy especial en hebreo. La palabra es tardema, no tiene que recordarlo, tardema. Piensa en tarde, no tardema. Entonces solamente se encuentra esa palabra 8 veces en el Antiguo Testamento. Era un profundo sueño, pero el sueño metafóricamente es como la muerte. Adán metafóricamente en un sueño. Dios abrió su costado, formó la mujer de esta costilla. Cristo en el sueño de la cruz, Cristo está llamado el segundo Adán. Cristo en el sueño de la muerte en la cruz, su costado abierto, agua y sangre, bautismo y la comunión. ¡Wow! ¡Qué profundo! Cuando uno entiende la conexión de esta teología, puede leer el Antiguo Testamento y puede decir, ¡wow! Este es muy profundo. Cómo Dios estaba preparando por la llegada de su Hijo. ¿Entendido? Una historia de un matrimonio. Vamos a hablar mucho acerca de este matrimonio. Cuando hablamos acerca de la historia de Israel, el matrimonio. Las alianzas, el matrimonio. Entonces, los problemas, el matrimonio. ¿Ok? Entonces, así pueden entender, así van a comprender bien la historia de Israel, porque esta clase es una jornada a través de la historia de Israel. Y esta es historia sagrada. Y van a comprender el significado de toda esta historia sagrada y de Israel. Y van a comprenderlo bien, teológicamente, sobre todo. La meta de esta clase, mis hermanos, yo voy a hablar acerca de la Biblia por 1.5 horas cada semana. Ustedes van a leerlo. Voy a hablar, ustedes van a leerlo, van a estudiarlo, van a tratar de estudiar los libros de Génesis hasta Segundo Reyes, ¿ok? Entonces tiene que leer cada semana 25 capítulos. No es mucho. Apaga su televisor. Apaga su televisor, teléfono, media hora cada día. 30 minutos, media hora cada día y puede leer 5 capítulos, ¿ok? Y descansar 2 días, ¿no? 25 capítulos, no es mucho. Es como 2 horas cada semana, ¿ok? 25, pero ¿van a hacerlo, sí o no? Sí. Ok, muy bien. Entonces, mira cómo ustedes van a aprender la Biblia bien. Entonces, en capítulo 3, ¿listos? Capítulo 3. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo. Yahvé Dios había hecho, dijo a la mujer, el serpiente. ¿Quién es el serpiente? Ustedes saben que el serpiente es el diablo. El diablo escondido. Y mira cómo empezó con una pregunta. Dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de este árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho no comen de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que comen de él, se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses, conocerán lo que es bueno y lo que es malo. A la mujer le gustó este árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento, tomó su fruto y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella, que también lo comió. ¿Dónde está Adán durante toda esta conversación? El hombre que estaba como un sacerdote en el jardín, que tenía que cuidar por el jardín y proteger el jardín. ¿Dónde estaba? Al lado de Eva. Al lado de Eva. Y la mujer no dice Eva, no, dice la mujer. A través de Génesis 2 y Génesis 3, la mujer, hasta el fin de capítulo 3, cuando Adán dio el nombre de Eva a la mujer. Interesante, ¿no? Porque cuando dice Jesucristo en la cruz, mujer, ahí está tu hijo.
hijo, ahí está tu madre. Nos hace recordar Eva, la mujer en el libro de Génesis. Pero ¿dónde estaba Adán durante toda esta conversación? Al lado de Eva. ¿Qué dijo Adán, el hombre que estaba allá para proteger el jardín? Nada. ¿Y por qué hablaba el serpiente con la mujer y no hablaba con Adán? ¿Por qué hablaba con ella? Porque a veces hay hombres que dicen, por las mujeres, por una mujer, vino el pecado, ¿sí o no? Hay hombres que dicen eso, ¿no? Dice, por una mujer vino el pecado, desobediencia. Y dijo que, un momento, Lucas capítulo 1. Eva hablaba con un ángel que era caído, Satanás. Lucas capítulo 1. María hablaba con otro ángel, Gabriel. Y por la obediencia de María vino nuestro Salvador. Entendido, mis hermanos, ¿no? San Ireneo, uno de los padres de la iglesia, hablaba acerca del nudo de Eva que era desatado por la obediencia de María cuando dijo sí. Entonces, cuando uno está hablando del pecado original, la caída de Adán y Eva, tiene que estudiar Lucas capítulo 1 para entender la perspectiva del Nuevo Testamento y la obediencia de María cuando dijo sí al Señor, a otro ángel. En Génesis capítulo 3, un ángel, el diablo, un ángel caído que ha caído de la gracia de Dios, tratando de decepcionar a esta mujer. El nombre de Satanás significa aquel que está contra nosotros, adversario. El nombre de diablo significa el que quiere, ¿cómo se dice? Decepcionar. Aquel que quiere decepcionar nosotros, ¿no? Decepcionador y también contra de nosotros, ¿no? Manipulador. Entonces, el que divide. Exactamente. Entonces, mira, si estudias Génesis capítulo 3 y el primer pecado, tienes que estudiar Lucas capítulo 1. La obediencia de María es un contraste de la desobediencia de Eva. ¿Entendido, mis hermanos, no? Entonces, según el Nuevo Testamento, el segundo Adán, ¿quién es el segundo Adán? Si María es la segunda Eva en este sentido, hablando teológicamente acerca de este sentido, si María es como la segunda Eva, obediente, hablando con el ángel Gabriel, Eva desobediente, hablando con un ángel que ha caído, Satanás, ¿quién es el segundo Adán? Jesús, nuestro Salvador. Dice San Pablo en los Romanos capítulo 5 que Jesús es el segundo Adán. Romanos capítulo 5. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es En la iglesia primitiva quiere decir los primeros siglos de la iglesia. En la iglesia primitiva, esa es la manera que ellos estudiaron el Antiguo Testamento. Cuando estudiaba el Antiguo Testamento, entendía el significado del Nuevo Testamento. Cuando estudiaba el Nuevo Testamento, entendía la profundidad del Antiguo Testamento. ¿Entendido? Veía la conexión entre los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Entonces, en la Santa Misa, precisamente por esta razón, la primera lectura, afuera del tiempo pascual, viene del Antiguo Testamento. Y después hay un salmo responsorial del Antiguo Testamento. Porque la iglesia, como una madre y una maestra, está enseñándonos la conexión entre el Antiguo y el Nuevo, mostrándonos que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento llegó a ser cumplido en Cristo en el Nuevo Testamento. Qué profundo es eso, mis hermanos, ¿no? Y es muy profundo porque leyendo el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, cuando tú conoces el libro bien, cada vez cuando estás leyendo el Nuevo Testamento, vas a descubrir cosas del Antiguo Testamento. Y cuando tú conoces el Antiguo Testamento bien, cuando estás leyendo el Antiguo Testamento, vas a comprender mejor el Nuevo Testamento. ¿Entendido lo que estoy diciendo? Es importante estudiar los dos testamentos, mis hermanos. Entonces, versículo 8. Dice que oyeron después la voz de Yahvé, Dios que paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y mujer se escondieron
entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí. Y Yahvé Dios replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio el árbol y comí. Y Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Mira cómo ellos están castigando a otras personas, ¿no? Cuando hay problemas en su casa, ¿qué hacen ustedes, no? A veces la misma cosa, ¿no? Castigando a la otra persona, ¿no? Mira la mujer, el hombre diciendo, la mujer que me diste, ella, ¿no? Y la mujer, el serpiente. Pero sabes algo, que hay mucho cambio cuando uno puede darse cuenta de sus propios pecados, la manera que tiene que cambiar. Entonces en versículo 14, Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y la suya. Este versículo para nosotros, probablemente ustedes están leyendo ese versículo y dicen, no es tan profundo. No, es muy profundo. ¿Por qué? Porque en la Biblia solamente los hombres tienen descendencia. Las listas de genealogía siempre son de los hombres. Y aquí es la descendencia de una mujer. Una mujer que va a ser como una lucha entre el serpiente, descendiente del serpiente y descendiente de la mujer. En la iglesia primitiva llamaron este versículo, Génesis capítulo 3, versículo 15, El protoevangelio. Protoevangelio. significa primer evangelio. Primer evangelio. ¿Por qué? Porque la descendiente de mujer es Cristo. La descendiente de la segunda Eva es Cristo. Y Él va a aplastar el serpiente en este sentido, que muriendo Él va a destruir la muerte, el poder del pecado y el poder de Satanás. Imagínense, la victoria de Cristo va a ser manifestada a través de su muerte y resurrección, descendiente de la mujer. El punto es este. La Biblia no habla acerca de descendientes de mujeres, habla acerca de descendientes de hombres. Entonces, este versículo que habla acerca de la descendiente de mujer, los que leen este versículo en la iglesia primitiva notaban, es diferente. Hay algo especial en este versículo. Y por eso llamaron este versículo el protoevangelio. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendiente y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herrarás su talón. Y por eso a veces las estatuas deberían tener, ella tiene su talón o su pie sobre la cabeza del serpiente, ¿no? Como recuerdo de esta promesa. ¿En qué sentido va a pisar la cabeza del serpiente? Que María, siendo obediente, va a darle luz a Cristo, y Cristo, nuestro Salvador, va a ganar la gran victoria sobre el diablo y sobre el pecado y la muerte. Entonces es muy profundo Y dice en versículo 16, a la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor, y siempre te hará falta un hombre, y él te dominará. Y al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer, y haya comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita será la tierra por tu causa, con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará mientras le pidas las hortalizas que comes, y con el sudor
de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado porque eres polvo y al polvo volverás. Y dice que el hombre dio a su mujer el nombre de Eva, ¿ok? Que por ser madre de todo viviente. Entonces, una cosa, versículo 16 dice que tengo otra pregunta por ustedes. Otra pregunta por ustedes. Yo quiero ver si ustedes conocen la Biblia. Efesios capítulo 5. Es muy importante porque habla acerca del matrimonio. Efesios 5, versículo 21 y adelante. Habla acerca de la sumisión mutua en el matrimonio y la relación entre un hombre y una mujer. Pero mira lo que dice en Génesis 16. Dice que siempre te harás falta un hombre y él te dominará. Dominará. Soy el hombre. Pero mira, un momento. Hay muchos científicos que dicen que si estudias Génesis capítulo 13, 16, el hombre dominará a su mujer. Pero en Efesios es diferente. Hay una sumisión mutua entre el hombre y la mujer. ¿Cómo ha cambiado? Por Cristo. ¿Entendido? Por Cristo. Por nuestro Salvador Jesucristo, el Cordero de Dios. Acuérdense, una historia del matrimonio. Aunque la relación entre el hombre y mujer en el matrimonio ha sido totalmente transformado. El hombre no dice dominará, dice que el hombre es la cabeza. Dice que el hombre debe portarse como Cristo, entregando su vida a ella y su familia como Cristo se entregó por nosotros. Entonces, la perspectiva en Efesios es un poco transformado por la obra de Cristo en la cruz. Y esto es importante porque en muchos matrimonios a veces hay muchos pleitos, pero no hay entrega. La perspectiva de Pablo es una entrega total a la otra persona por Cristo. Una entrega, imitando el amor de Jesucristo y viviendo el amor de Jesucristo en el matrimonio. Entonces, por nuestro Señor Jesucristo, Cristo ha transformado nuestro concepto del matrimonio y la relación entre un hombre y mujer es como una entrega, imitando el mismo amor que hemos recibido en Jesucristo. ¿Entendido lo que estoy diciendo? Es muy importante porque hay muchos matrimonios que a veces están peleando, ¿no? Entonces, versículo 23, dice que así fue como Dios los expulsó del jardín de Edén, para que trabajara la tierra que había sido formado. Habiendo expulsado el hombre, puso querubines al oriente del jardín de Edén, y también un remolino que desaparaba rayos para guardar el camino hacia el árbol de... Entonces, ¿podrían entrar ellos en el jardín? No. ¿Y qué ángel estaba guardando el jardín? Querubines en el tabernáculo. Cuando está construido el tabernáculo, todos los materiales del tabernáculo, casi todos encontramos en el jardín de Edén. Y también encontramos la imagen de querubines en el tabernáculo. Sobre el arca de alianza, alrededor del tabernáculo, querubines, recordando ellos de Edén, ¿no? Recordando ellos que estuvieron en la presencia de Dios en Edén y por el pecado estuvieron ellos expulsados afuera de la presencia de Dios. No podrían vivir en el jardín, en la presencia de Dios, porque han cometido ¿qué cosa? ¿Qué necesitan para entrar en la presencia de Dios de nuevo? Necesitamos el perdón. Necesitamos el perdón. Entonces, el libro del Pentateuco, sobre todo el libro del Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio, van a hablar mucho acerca del pecado y el perdón, el problema del pecado de los hombres. Capítulo 4. Entonces, hablamos acerca del hombre, hablamos acerca de la muerte del siervo justo. La muerte del siervo justo. Ustedes conocen capítulo 4, acerca de dos hermanos, ¿no? La Biblia es una historia de un matrimonio y también
una familia. Y esta familia, el pueblo de Israel, ellos tenían muchos problemas. Como yo. Yo vengo de una familia muy grande. 12 hijos traviesos, ¿no? Y yo no sé, no era el más travieso entre los traviesos, pero eran muchos traviesos, ¿no? Pero por la gracia de Dios, mucha sanación también. Y en esta familia hay muchos problemas. Y por la gracia de Dios, mucha sanación en esta familia. Encontramos aquí 2 hermanos, Caín y Abel. Y Dios dice que aquí Abel ofreció un sacrificio. Entonces, capítulo 4, el Adán se unió con Eva, su mujer, y que quedó embarazada y dio a luz a Caín, y entonces dijo, gracias a Yahvé, me conseguí un hombre, y después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín labraba la tierra. Pasando algunos días, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. Y también Abel le hizo una ofrenda sacrificando los primeros nacidos de su rebaño. El sacrificio de Caín es como un ventón en la colecta. El sacrificio de Abel es lo mejor que puede dar. Caín estaba dando algo, pero era como lo que estaba en la tierra. No era lo más importante. El sacrificio de los israelitas, cuando estudias los sacrificios de los israelitas, tenían que dar entre sus animales sin mancha, los mejores, sin mancha. Entre sus frutos, primicias. El primero de sus frutos y el primero de sus animales. Primero para Dios. Esta es la mentalidad de hacer sacrificios. Todo lo primero para Dios, ¿no? Los mejores animales sin mancha, primicias de los frutos del campo. ¿Entendido? Entonces el sacrificio de Caín no es como el sacrificio de los israelitas entre su historia. Es nada más que algo de la tierra. Es un sacrificio, pero no es lo más que él tenía. Y por eso dice que Dios prefirió el sacrificio de Abel. Dice que Yahvé le agradó a Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín a la suya. Y Caín se enojó sobremanera y andaba cabizbajo. Y Abel le dijo, ¿por qué andas enojado y con la cabeza bajo? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, el pecado está a las puertas, como fiera al acecho, y tú debes dominarlo. Entonces, ¿qué pasó? Caín mató a su hermano inocente. Y la muerte de Abel es el principio de la muerte de muchas personas que eran siervos de Dios, que eran justos, ¿ok? Entonces, cuando Moisés estaba en el desierto, los israelitas querían matarlo. Y también cuando David estaba ungido rey de Israel, Saúl quería matarlo. Y vemos Job, que era perseguido por una figura, un adversario llamado Satanás o Satán. Entonces Elías, el profeta Elías, número 5, que cuando predicaba contra el pecado en el norte de Israel, el rey, una reina llamada Jezabel, quería matarlo. En el libro de Isaías tenemos la historia del siervo sufriente. ¿Ustedes conocen Isaías capítulo 53? ¿No? Lo van a conocer, no se preocupen, ¿ok? Es un siervo del Señor que murió por el pecado de nosotros. Go a little bit more. Jeremías el profeta también querían matarlo. Zacarías también hablaba acerca de uno que era inocente, que murió por el pueblo de Israel. Hay mucho más que podemos agregar, pero esta imagen de un siervo inocente muriendo, matado por sus propios hermanos, nos puede ayudar en la muerte de Cristo. Cristo
siendo judío, era traicionado por su propio pueblo. Su propio pueblo quería matarlo y lo entregaron a los romanos y era crucificado en la cruz. Inocente como Caín, como Abel. Entonces lo que nosotros vemos aquí es el principio de algo que sucede varias veces en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, personas que son inocentes, que son perseguidos por los que son malvados. Y entonces cuando vino el Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo, vemos la misma cosa. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, matado por su propio pueblo. Entonces, la muerte de Caín está preparándonos por la persecución de los santos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, en capítulo 5, hablaba, y ustedes conocen lo demás en capítulo 4, pero en capítulo 5 hablaba acerca de la descendencia entre Adán y Noé. ¿Cuántas generaciones entre Adán y Noé? ¿Cuántas generaciones entre Adán y Noé? 10 generaciones. ¿Cuántas generaciones entre Noé y Abraham? 10 generaciones. 10 generaciones hasta Noé, 10 generaciones hasta Abraham. Muchas veces en el Antiguo Testamento los números son muy simbólicos. Hay mucho que yo puedo decir acerca de los números y toda la genealogía. Son muy simbólicas en el Nuevo y también en el Antiguo Testamento. Pero quiero hablar con ustedes acerca de unas personas en esta genealogía en Génesis capítulo 5. ¿Está bien? Ok. Primeramente quiero pasar por capítulo 5, versículo 21. Dice que tenía Enoc 65 años de edad cuando fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios y vivió después del nacimiento de Matusalén 300 años y tuvo más hijos e hijas. En total, Enoc vivió 365 años y Enoc anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó. Sencillamente desapareció. Es una de 2 personas que no murió en el Antiguo Testamento. ¿Quién es la otra persona que no murió? Tengo preguntas por ustedes, ¿no? ¿Quién es la otra persona que no murió? Era llevado al cielo por un carro de fuego. ¿Quién era? Elías. Enoc, que no murió. Dice que estaba caminando con Dios. Caminando con Dios en la Biblia no significa tomando un paseo. Significa que está en relación con Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Siguiendo el camino de Dios. Estaba caminando con Dios y Dios lo tomó. Enoc, el 7ª generación de Adán. Y otra persona llevada al cielo, el profeta Elías, ¿ok? Entonces, uno de 2 personas que no dice nada acerca de la muerte de esta persona. Es muy profundo, ¿no? Entonces, otra cosa que es interesante es versículo 25. El hijo de Enoc se llama Matusalén. Matusalén tenía 182 años cuando fue padre de Lamec. Y después de nació Lamec, Matusalén vivió 682 años y fue padre de otros hijos e hijas. Y Matusalén al morir tenía 979 años. 979 años. La persona que vivió la vida más larga en la Biblia es Matusalén. El nombre de Matusalén, muy curiosamente, el año que murió Matusalén vino el diluvio sobre la tierra. Cuando murió este hombre, vino el diluvio sobre la tierra. ¿Qué significa el nombre de Matusalén? Matusalén, su muerte llevará. Su muerte llevará, ¿qué cosa? El vino sobre la tierra cuando murió. Es muy curioso, ¿no? Y era un hombre que vivió más años que todos. Algunos dicen que tal vez implica la misericordia de Dios, que este hombre que vivió más años que todos en la genealogía
que murió el año que vino el diluvio y su nombre significa su muerte llevará, ¿no? Es algo muy profundo, pero solamente quería compartirlo con ustedes. Entonces, en capítulo 6, vamos a empezar con capítulo 6, porque ustedes saben que Noé era, ¿cuántas generaciones de Adán? 10 generaciones de Adán. ¿Y Abraham cuántas generaciones? 10 generaciones de Noé. Ok. Y muchos de los números en la genealogía son simbólicos, como estaba diciendo. A veces una larga vida subraya la justicia de una persona, la dignidad, la grandeza de una persona. Capítulo 6. Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieran hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas aquellas que les gustaran. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios y los hijos de los hombres aquí? Porque en otras partes de la Biblia, los hijos de Dios se refiere a los ángeles. Pero en el libro de Génesis no. Refiere a la descendencia de Caín y la descendencia de Set. ¿Ok? De la descendencia de los que están haciendo la voluntad de Dios, los que son descendientes de Set, el hijo de Adán y Eva después de la muerte de Abel, y los que no estaban haciendo la voluntad de Dios, los descendientes de Caín. Ese es el significado. A veces hay personas que confunden se puede encontrar muchas cosas en el internet diciendo que eran ángeles y mujeres, y no, en el libro de Génesis no es así, ¿ok? Es una interpretación que nació muchos años después de la composición del libro de Génesis. Pero dice que los hijos de Dios se dieron cuenta que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas aquellas que les gustaran. Y entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que su vida no pase los 120 años. En este entonces había gigantes sobre la tierra, y también los hubo después cuando los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres y tuvieran hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Versículo 5. Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos los pensamientos tendían siempre al mal. Se arrepintió pues de haber creado el hombre y se afligió su corazón. Dijo: borré de la superficie de la tierra a esta humanidad que he creado, y lo mismo haré con los animales, los reptiles y las aves, pues me pesa haberlos creado. Noé, sin embargo, se había ganado el cariño de Yahvé. Dice en hebreo que Dios encontró justicia, rectitud en Noé. Entonces, mira lo que pasa. Los hijos de los hombres eran totalmente en el pecado, corruptos por el pecado. Entonces, la historia del diluvio, voy a preguntar a ustedes algunas cosas. La historia del diluvio nos está preparando a comprender un sacramento. ¿Qué sacramento? Bautismo. El bautismo. El sacramento del bautismo. Y también nos está preparando a comprender la nueva creación. Porque toda la historia del diluvio es la historia del fin del pecado y un principio nuevo, una nueva creación. ¿Y qué es la cosa que tiene que pasar a través de este diluvio? La cosa que tiene que pasar a través de la lluvia de este diluvio es ¿qué cosa? El arca de Noé. El arca de Noé es un símbolo, un tipo, cuando hablamos acerca de la Biblia, tipo es una figura de algo que pasará en el Nuevo Testamento. Entonces, el arca de Noé es un símbolo o tipo de qué cosa en el Nuevo Testamento. La iglesia. La iglesia. ¿Cuántos de ustedes han visitado la iglesia de la Catedral de Cristal? ¿Cuántos de ustedes conocen la catedral? Ustedes conocen que han estudiado el edificio. ¿Han estudiado el edificio? El edificio está construido
¿En la forma de qué cosa? En la forma de una barca. ¿Y por qué una barca? Porque el símbolo de una barca es el símbolo de la iglesia. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Lucas capítulo 5, Jesús está predicando del barca de ¿quién? De San Pedro. Y cuando los discípulos de Jesús estaban en el barca, Jesús estaba dormido. Es una imagen de la iglesia. Es una imagen de la iglesia. ¿Dónde está Dios? ¿Qué está pasando? ¿No? Y la barca en el Nuevo Testamento siempre estaba pasando a través de tormentas. Y la iglesia va a pasar a través de las tormentas de cada generación, ¿no? Entonces, mis hermanos, hay mucho en esta historia de Noé que es muy profundo. Toda su familia salvado solamente porque este hombre era recto en la presencia de Dios. Es un tipo de Cristo. Todos los que eran salvados eran dentro de la barca, ¿no? Todos los que van a ser salvados y entrar en la nueva creación van a ser presentes en la barca o el arca de la iglesia. Qué bonito pensar en que la historia de Noé nos puede ayudar a entender cómo es la iglesia. Entonces, el diluvio, en el Nuevo Testamento, dice San Pedro, Dios ha juzgado el mundo una vez por agua y va a juzgar el mundo una segunda vez por fuego. ¡Wow! La promesa en el fin del libro es Dios diciendo que nunca voy a destruir el mundo por agua. En las cartas de San Pedro, hay dos cartas, Pedro 1 y 2, Pedro explica que el diluvio del Antiguo Testamento nos puede ayudar el bautismo en el Nuevo Testamento. Dice San Pablo que todos de nosotros que somos bautizados, cada persona en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación, una nueva. Dios quiere hacer todo nuevo. El libro de Apocalipsis, el último capítulo, Dios dice, yo hago todas las cosas nuevas, ¿no? Todas esas cosas nos pueden ayudar a entender el diluvio. El diluvio es una historia del fin del pecado, el juicio de Dios y la salvación. Y nota que viene el juicio y la salvación al mismo tiempo. El juicio sobre los malvados y la salvación por los que están con Noé en el arca al mismo tiempo. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo de nuevo, dice en el credo, nosotros decimos, también en el Nuevo Testamento se encuentra, que Él vendrá para juzgar los vivos y los muertos. En este día, en la venida de nuestro Salvador, va a ser una separación entre los salvados y los que no van a ser salvados. Imagínense el juicio y salvación al mismo tiempo, ¿no? Dice Jesucristo que todos van a ser resucitados. Juan capítulo 5. Los justos para la vida eterna, los injustos para el infierno. Es algo increíble pensar en el juicio y salvación al mismo tiempo. Nos está preparando para entender el gran juicio que va a pasar cuando viene nuestro Salvador de nuevo. Entonces, mira, en capítulo 6, versículo 9, dice que esa es la historia de Noé. Noé fue en su tiempo un hombre justo que se portó bien en todo. Noé caminaba con Dios. La palabra caminaba con Dios significa que estaba haciendo la voluntad de Dios, haciendo las cosas de Dios. Y que subraya la relación que tenía con el Señor. Fue justo, portaba bien, caminaba con Dios. Noé tuvo ¿cuántos hijos? 3. Sem, Cam, Jafet. El mundo se corrompió a los ojos de Dios y se llenó de ¿qué cosa? La palabra por violencia en hebreo es la palabra jamás, ¿no? Es semejante a este grupo que está en Israel, aunque se escribe un poco diferente. Miró Dios a la tierra y vio que estaba corrompida, pues todos los mortales en la tierra seguían los caminos del mal. Y dijo Dios a Noé, he decidido acabar con todos los seres vivos, pues la tierra está llena de violencia por su culpa.
y los voy a suprimir de la tierra. Es fuerte el diluvio. Leyendo esta historia, mira, mis hermanos, tiene que pararse por un momento y pensar en el juicio de Dios. Fuerte. Y realmente pensar, si estoy sinceramente caminando con Cristo, si estoy sinceramente parte de la iglesia, parte de la iglesia espiritualmente, en el sentido que estoy haciendo la voluntad de mi Padre, caminando por el Espíritu Santo, sinceramente, auténticamente viviendo la santa fe. Es muy fuerte pensar en este capítulo, porque por nosotros como sacerdotes, nuestra primera preocupación es por la salvación de las almas. Y la preocupación de nosotros también debe ser por la salvación de las almas. Y todos nosotros conocemos personas que están lejos de Cristo. Y a veces, ¿sabes algo? A veces nosotros no tenemos la paciencia que debemos tener. Gritamos a ellos, ¿por qué no vienes a misa? ¿Por qué no vengas conmigo? ¿Por qué estás viviendo una vida totalmente desordenada? Pero a veces no tenemos el tiempo de hablar con ellos, caminar con ellos y ayudando a ellos a volverse a nuestro Señor. Mira el tratamiento de Jesucristo con los pecadores en los evangelios, que Él estaba con los pecadores ayudando a ellos a cambiar sus vidas, a arrepentirse y conocer al Señor. Y como nosotros debemos tener una gran preocupación por la salvación de las almas. El diluvio, toda esta historia del diluvio duró un año. ¿Por cuánto tiempo era lluvia? ¿Cuánto tiempo era lluvia? 40 días. 40 es un número de preparación. Es un número de juicio. Preparación, Dios estaba preparando por un nuevo cielo y una nueva tierra. 40 días. Jesús estaba en el desierto por ¿cuánto tiempo? 40 días. Después de haber sido resucitado, se le apareció a sus discípulos sobre un periodo de ¿cuánto tiempo? 40 días. Tiempo de preparación. Juicio. Los israelitas caminaban en el desierto por ¿cuánto tiempo? 40 años. 40 años por su desobediencia, ¿no? Y entonces había lluvia por 40 días y 40 noches durante el tiempo de Noé. 40 también es el número de una generación en el libro de Génesis también, el número de una generación. Entonces dijo que Noé construyó el arca, que entró en el arca con dos parejas o dos pares de cada criatura. En capítulo 8, ¿okay? Después de la lluvia, después de toda esta lluvia, el arca estaba sobre el agua. Y en capítulo 8 hay algo importante. Dice en capítulo 8, las aguas cubrieron la tierra durante 150 días. Dios se acordó de Noé y todos los animales y las fieras salvajes que estaban con él en el arca. Entonces Dios hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas descendieron. ¿Qué significa Dios se acordó de Noé? Es una palabra muy profunda porque es uno de los versículos más importantes en la historia que muchas personas no se dieron cuenta. Dios hizo una alianza con Noé. La alianza es una relación. Cuando Dios se acordó de Noé, no es como Dios ha olvidado. ¿Quién? Noé, ¿dónde está? No, Dios se acordó de su alianza. En hebreo, el sentido es recordando su alianza. No es una cosa cognitivamente que está pasando, es más una cosa que Dios está haciendo para cumplir su alianza, para cumplir su promesa. Se acordó de Noé, cumplió su alianza, su promesa a Noé y empezó a descender el agua. Entonces, cuando dice que en versículo 20, capítulo 8, versículo 20, capítulo 8, versículo 8. Dice que Noé soltó la paloma para ver si las aguas se habían retirado de la superficie de la tierra, pero la paloma se encontró donde posarse y volvió el arca
pues todavía las aguas cubrían toda la superficie de la tierra. Noé extendió su brazo, tomó la paloma y la introdujo en el arca. Esperó 7 días más y de nuevo soltó a la paloma fuera del arca. La paloma regresó al atardecer trayendo en su pico una rama verde de ¿qué cosa? Olivo. Entonces, mira, ¿por qué era una paloma? Una paloma. Entonces, en el bautismo de Jesucristo, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de una paloma. ¿Pero por qué una paloma? ¿Qué significa esta cosa en su pico? Una rama de olivo. De olivo vienen las aceitunas para hacer aceite de olivo. Y de aceite de olivo usan para ungir, los israelitas usaron para ungir reyes, sacerdotes y profetas, ¿no? Entonces, pues es un símbolo del Mesías, de la llegada del Cristo. La paloma está llevando buenas noticias. Tú puedes entrar en la nueva creación. Y en su pico, una ramita de olivo, ¿no? Entonces, la paloma vino a Noé con buenas noticias para entrar en esta nueva creación. Y vino sobre Jesucristo el Espíritu Santo en forma de una paloma para ayudarnos a entender que a través de aquel hombre nosotros vamos a entrar en el nuevo cielos y la nueva tierra, en la nueva creación de Dios. Entonces es muy curioso que vemos una paloma en el fin del diluvio y una paloma que pues el Espíritu Santo que vino sobre Jesús en forma de una paloma. Nos hace recordar en el Nuevo Testamento cuando vino el Espíritu Santo sobre Jesucristo, nos hace recordar las buenas noticias que el diluvio ha terminado. Entonces, en capítulo 9, dice que Noé se salió del arca, bendijo Dios a Noé y sus hijos y les dijo, crezcan y multiplíquense y pueblen la tierra. Teman y tiemblan ante ustedes todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo, y pongo a su disposición cuanto se mueve sobre la tierra y todos los peces del mar. Todo lo que tiene movimiento y vida les servirá de alimento. Y se lo entregó. Lo mismo que hice con los vegetales y las hierbas. Lo único que no debe comer la carne con su alma es de ser con su sangre. Entonces, mira cómo Dios dio el mismo mandamiento a Noé que dio a Adán. En versículo 1. Crezcan y multiplíquense y pueblen la tierra. Entonces, en versículo 9, mira en versículo 6. Dice Dios en capítulo 9, versículo 6, quien derrame sangre del hombre, su sangre será también derramada por el hombre, porque Dios creó al hombre a imagen suya. En cuanto ustedes tengan hijos y multiplíquense, dispérsense sobre la tierra y domínenla. Y Dios dijo a Noé y sus hijos, miren, voy a hacer una alianza con ustedes y sus descendientes después de ustedes, y también con todos los seres vivientes que están con ustedes, aves, animales domésticos y fieras salvajes. En una palabra, con todas las bestias de la tierra que han salido del arca. El pacto o alianza que contraigo con ustedes es que en adelante ningún ser viviente morirá por las aguas de un diluvio, ni habrá nunca más diluvio que destruya la tierra. Entonces esta alianza, el señal de esta alianza, el señal de esta promesa va a ser ¿qué cosa? El arco iris, ¿no? Pero hay dos tipos de alianzas. Debemos terminar. Cuando llegamos a las 9:15, dime si yo puedo terminar, porque yo voy a seguir hablando hasta medianoche. Okay. Terminamos en este minuto, porque siempre vamos a terminar a las 9:15. Hay dos tipos de alianzas. Uno que es pura promesa. Otra alianza que se requiere, se necesita obligación de nosotros.
Entonces, uno de pura promesa, uno que es puro don y otro que se requiere que nosotros hacemos algo. Se requiere obligaciones de parte de nosotros. Hablaremos más acerca de este en las clases que vienen. Aquí vemos una alianza que es totalmente promesa de Dios. No voy a destruir el mundo por un diluvio. Pura promesa, totalmente promesa de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Doy gracias a ti, Padre, por esta oportunidad. Bendiga esta clase ayudando a ellos a cumplir su tarea y leer los primeros 25 capítulos del libro de Génesis, Padre. Ayúdanos a sinceramente profundizar nuestro conocimiento de la Sagrada Escritura, tomando tiempo a leer estos capítulos y estudiar cuidadosamente cada capítulo. Ayúdanos, Padre, a cumplir este curso también, a sinceramente vivir este compromiso. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y permanezca en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.